Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un videito más de este canal. En el video de hoy, como bien lo puedes leer en el título, te voy a enseñar cómo preparar un delicioso jugo de tamarindo. Así es, como lo puedes ver aquí, tengo la pulpa del tamarindo de esa que venden en los supermercados. Se puede hacer también, como lo ven aquí en la imagen de la funda, con el tamarindo natural así en la cáscara, de la misma forma, es básicamente lo mismo. Ya en esta forma, así como viene en esta presentación, es la pulpa y es un poquito más fácil para nosotros a la hora de preparar este jugo. Como pueden ver, tengo aquí una libra de pulpa de tamarindo y les voy a enseñar a continuación cómo se prepara el delicioso jugo. Es bastante fácil, solamente hay que sacarlo obviamente de su empaquetado. A veces vienen en diferentes presentaciones, en este caso viene así, en este plato. Y pues esta es la pulpa del tamarindo que viene ya empacada en una bolsa así. Lo que tenemos que hacer es abrirla. Yo me voy a ayudar de unas tijeras para romper la funda. Está toda pegajosa, pero bueno, ya saben la idea. Es abrirlo. Y este es el tamarindo, o sea, la pulpa de tamarindo, ya para que trabajemos más fácil con ella. Lo que tenemos que hacer es colocarlo en una olla y vamos a proceder a hervir esto. Lo tiramos así tal cual en la olla directamente y lo ponemos con un poco de agua. Les voy a enseñar. Vamos a colocar más o menos esa cantidad de agua, no tanta, simplemente que cubra todo el tamarindo, y pues lo ponemos aquí a hervir a fuego alto para que hierva rápido. Y ya solamente esperamos a que hierva. Cuando ustedes vean que el tamarindo ya esté así hirviendo, burbujeante, es porque ya está listo, ya no tienen que hervir más, ya sería demasiado. Pues con un cucharón lo movemos para que se separe todo. Recuerden que esto vino como una pulpa toda compacta, pero ya en este punto, como pueden ver, se ha ido separando. Y pues apagamos el fuego y dejamos enfriar, porque no podemos trabajar en caliente, porque el siguiente paso va a ser única y exclusivamente con las manos. Bueno, en este punto ya el tamarindo se ha enfriado un poco, no está totalmente frío, pero ya está manejable. Como ya te decía, vamos a manipularlo con las manos. Vamos a asegurarnos de lavarnos bien las manos, que queden bien limpiecitas, pues con las manos es que vamos a manipular esto. Como ya ustedes saben, el tamarindo consiste en semillas, y como vienen así en la pulpa que compramos, vienen semillas así. Lo que vamos a hacer es que con las manos vamos a ir separando las semillas de la pulpa que viene así. Y simplemente al irlas separando lo vamos a dejar caer ahí mismo. Así separamos, pero dejamos caer ahí mismo, no vamos a sacar las semillas. Ahora, este paso es opcional. Ya si tú quieres ir manualmente sacando las semillas, miren, como pueden ver, esta es una que tiene una semilla aquí. Yo la voy sacando, pero voy dejando caer ahí mismo en la misma agua. De todos modos, vamos a colar. Y así vamos a hacer hasta que ya vayamos terminando con todo el tamarindo y hagamos este proceso y hayamos separado todas las semillas de la pulpa. Es un proceso muy fácil, como pueden ver aquí en pantalla. No requiere ni siquiera que usemos las dos manos, con una mano es suficiente, porque vamos a ir sintiendo y vamos a ir separando la pulpa de las semillas. Esto es todo este paso. Bueno, en este punto ya yo he terminado de sacar todas las semillas de la pulpa, las he separado, están ahí obviamente, y por esa razón vamos a ocupar un contenedor, un jarrón, una vasija, como le llamen. Puede ser de plástico o puede ser de vidrio, como gustes. Y pues un colador también vamos a necesitar para poder colar esto. Simplemente lo echamos y empezamos a colar para que todo lo que no vamos a utilizar quede atrapado en el colador. Y así lo hacemos. Tomamos una cuchara o un cucharón y empezamos a colar todo esto para que caiga solamente el jugo en el envase que vamos a mantenerlo o a ocuparlo. Para que sea aún más fácil el proceso de colado, ya que es una pasta muy espesa, nos vamos a ayudar con agua, le vamos a echar agua, ya que de todos modos hay que ocupar agua para hacer el jugo, porque no lo vamos a dejar así. Entonces le echamos agua y así se hace más fácil el colado. Como pueden ver, así baja más al jarrón. No es mucha agua la que se le va a echar, sino un poquito para que floje aquí en el colador y pues baje de manera más fácil ya al jarrón. Cuando hayas terminado de colar ya todo, eso te va a quedar más o menos así una pasta que ya no te va a servir para nada. Vamos a tirar esto a la basura y pues continuamos con el resto de la olla hasta que ya hayamos terminado de colarlo todo.
Ya en este punto todo el jugo está colado, ya se encuentra en el jarrón. Verificas si necesitas más agua, ya eso va a depender mucho de ti porque cada quien decide cómo quiere su jugo, si lo quiere más espeso, si lo quiere más aguadito. A mí personalmente me gusta más aguadito porque el tamarindo es muy fuerte y pues lo prefiero más aguadito. Y pues añadimos ahora el azúcar. Ya esto también va a depender mucho de cómo te guste, si muy dulce, si muy amargo. A mí me gusta en un punto medio, no me gusta tan dulce porque no tolero tanto el sabor así del dulce, pero tampoco quiero que siga con el sabor amargo natural del tamarindo. Y pues voy echando de poco a poco y voy probando hasta que llegue al punto perfecto en cómo me gusta el jugo de tamarindo. Y básicamente es todo. Ya en este punto mi jugo de tamarindo está listo, está al punto de azúcar como me gusta. Como pueden ver, una libra de pulpa de tamarindo me dio exactamente para 2 litros. Como pueden ver ahí, el jarrón tiene la marca de 2 litros. 2 litros de jugo con una libra de pulpa de tamarindo. O sea que me encuentro que es bastante bien. Ya simplemente tapo y ya tengo mi jugo de tamarindo listo para disfrutarlo. Bastante fácil y sencillo. Así que nada, chicos, esto ha sido todo. Espero que les haya servido este pequeño, corto y fácil tutorial de cómo hacer un jugo de tamarindo. Así que nada, si te ha gustado no te olvides de dejar tu manita arriba que me ayuda bastante y suscribirte a este canal para que no te pierdas los videos que estaré haciendo muchísimos tutoriales de literalmente y absolutamente todo. Nos vemos en una próxima.